Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Seguimos con la serie de conferencias de la parte de capacitación del desafío Jóvenes Recrea STEAM. Ahorita en la tarde nos acompañan personalidades del área de innovación de la empresa Intel, que me voy a permitir a presentarles. Contamos con la presencia de Fátima Guerrero Ugalde. Ella trabaja en Intel Guadalajara Design Center en el área de Innovation Office. Tiene ingeniería en mecatrónica por la Universidad Panamericana y durante 3 años a lo largo de su carrera estuvo en un equipo multidisciplinario donde se buscaba construir un auto tipo monoplaza para la competencia internacional de Fórmula SAE. Trabajó también como becaria en áreas de planning en Jabil y tuvo a cargo el analizar y hacer los métricos de todos los proyectos, los cuales permitían a los planeadores medir, corregir y tomar decisiones conforme a estos. Fátima, bienvenida, muchas gracias. Y también contamos con la presencia del doctor Ramón Morales, que es actualmente el director de innovación de Guadalajara Design Center de Intel. Ramón es ingeniero electrónico con especialización en comunicaciones, cuenta con estudios en una maestría en computación y aparte una maestría en tecnologías para la educación. Adicional a esto, tiene estudios doctorales en áreas de innovación en el área de tecnologías educativas. Tiene una vasta experiencia en tecnología con más de 25 años de experiencia en la industria informática, procesos de innovación y tecnología educativa. Ha creado y dirigido centros de innovación y de diseño en donde nuevas tecnologías de punta han surgido a nivel mundial. Pues bueno, Ramón, es un placer y un gusto tenerlos a ustedes por acá. Por aquí tenemos a un grupo de muchachos inquietos que les gustaría mucho saber cómo mejorar su proyecto. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su apoyo, gracias por acompañarnos y los micrófonos son de ustedes. Muchísimas gracias, Francisco. Pues muy bien, buenas tardes a todos. Para nosotros es un gran placer estar el día de hoy con ustedes y compartir un poquito acerca de lo que es la parte de creatividad y de lo que es la parte de la innovación, en donde buscaremos a través de lo que es esta plática, de lo que es este taller, mostrarles un poquito acerca de las metodologías que no solamente nosotros como Intel utilizamos, pero diferentes empresas en el ámbito de tecnología o de igual forma en cualquier otro segmento están utilizando para llevar todas esas grandes ideas hacia lo que es la parte de la innovación. Entonces, entrando ya de lleno hacia lo que es la parte de la presentación, hablemos un poquito acerca de lo que es creatividad y lo que es la parte de la innovación, en donde me gustaría tomarme unos minutos para hasta cierto punto, sé que ya el maestro Francisco nos hizo el favor de compartir un poquito lo que es la parte de nuestro currículum. Sin embargo, lo que me gustaría mostrarles por aquí es que al final del día, la parte más importante y la invitación que nos gustaría hacerles con lo que es esta plática es que verdaderamente sigan lo que son sus sueños y no se limiten. ¿En qué sentido? En lo que es mi vida, les he comentado que quizás durante más de alguna etapa de mi vida, tanto lo que es la parte de los profesores o incluso lo que es mi misma familia, muchas veces pensó que estaba soñando muy a lo grande. En el sentido que, por ejemplo, desde muy pequeño me encantó lo que es la parte de la música, ¿sí? Y en ocasiones mi mamá estaba muy preocupada porque ella pensaba que iba a dedicar toda mi vida hacia lo que es la parte de la música, en donde pues al final del día incluso tuve la oportunidad de estudiar música, tuve la oportunidad de estar dando clases 2 años en lo que es la parte de la escuela de música de la UDG y sigue siendo la música mi pasión. Por otro lado, me gustó muchísimo lo que es la parte de la computación y me metí de lleno hacia lo que es la parte de la computación, programando, desarrollando aplicaciones, etc. De ahí me gustó mucho lo que es la parte de la electrónica, que en su momento dado siempre soñé estar diseñando lo que es la parte de chips, microprocesadores o circuitos integrados y en fin.
la vida me ha llevado por diferentes caminos en donde la parte importante es que sigan prácticamente lo que son sus ideales y lo que son sus sueños. Entremos un poquito hacia lo que es la parte de la plática. Antes de comenzar, me gustaría pedirles algunos compromisos para lo que es esta plática que vamos a tener. Al final del día, el hecho de estarlo haciendo de manera virtual es un poquito más complejo. Sabemos que todos tenemos que estar desde casa atendiendo ese tipo de conferencias. Sin embargo, pues sí hay algunos puntos que me gustaría pedirles como favor. El primero es que pues somos una comunidad muy, muy grande. A pesar de que tanto mi compañera Fátima como un servidor pudiésemos tener un poco más de experiencia en lo que es el área de innovación, al final del día, toda esta experiencia se va a enriquecer o se va a acrecentar si todo el mundo puede colaborar y de igual forma todo el mundo puede aportar. Entonces, a través de lo que es esta plataforma, siéntanse en la libertad de hacer comentarios, de subir preguntas. Vamos a estar tratando de estar compartiendo las preguntas, a las respuestas a las preguntas que pudiesen tener en el momento en que las veamos por aquí. No nos gustaría que solamente fuese lo que es una presentación tanto de Fátima y de un servidor hacia ustedes, sino que fuese también una conversación. Sé que en su momento dado a nosotros nos hubiese encantado tener ese tipo de oportunidad de estar compartiendo con gente con cierto nivel de expertise en alguna área y poder tener esa confianza de poder estar hasta cierto punto preguntando, comentando, aportando. Entonces ese es el primer compromiso. El segundo compromiso es que, por favor, todo este conocimiento que vamos a tratar de transmitirle hacia ustedes, traten de aplicarlo. Ustedes tienen una inteligencia muy, muy, muy interesante en donde como una nueva generación, este conocimiento lo pueden aplicar no solamente en lo que es la escuela, sino en su vida personal. Traten, por favor, de aplicarlo. Traten, por favor, de ver panoramas o situaciones en las cuales ustedes están viviendo el día de hoy o quizás estén planeando vivir en donde puedan aplicar lo que es este conocimiento. El tercer punto que tenemos aquí como compromisos del aula es que, pues, lógicamente, lo que buscamos con todo este conocimiento es que los pueda llevar hacia lo que es la punta del éxito. Al final del día, creo que lo que todos sus docentes, todos sus maestros y hasta cierto punto compañeros que nos están apoyando en este tipo de talleres y conferencias hacia ustedes, buscamos que sean muy exitosos en lo que es su vida, muy exitosos en lo que estén haciendo. Y finalmente, un cuarto compromiso que nos gustaría invitarlos a que tengamos es de que nos divertamos un poquito. Vamos a divertirnos un poquito con lo que es este taller. No solamente se trata de ver teoría, vamos a traerles diversos ejemplos, vamos a traerles diversas situaciones en donde van a ver cómo pudiésemos aplicar lo que es la parte de la creatividad y lo que es la parte de la innovación a nuestro día a día. Entonces, esos son algunos de los compromisos del aula que estamos pidiendo para lo que es este taller y esperamos lo que es la parte de su colaboración y como les comenté, es muy importante que contribuyan, es muy importante que pregunten, por favor no se queden con ninguna duda y en el transcurso de lo que son estos 3 días vamos a tener la oportunidad de compartirles diferentes metodologías, diferentes técnicas, en fin. De hecho, me gustaría mostrarles un poquito lo que es la parte de la agenda que vamos a tratar de cubrir el día de hoy. Es mucho contenido, pero no se preocupen, sí hay ciertos momentos claves en donde les vamos a pedir que por favor presten mucha atención para que hasta cierto punto se lleven esos mensajes importantes que queremos que se lleven de esta presentación y sobre todo que entiendan que hay diferentes formas de cómo yo puedo llevar esa idea que pudiese tener hacia lo que es la parte de una implementación exitosa y de esta manera tener lo que es una innovación. Entonces, les vamos a hablar acerca de qué es creatividad, qué es lo que es la parte de innovación. Les vamos a hablar acerca de lo que es el proceso de innovación. Lógicamente, hay muchos autores y muchos expertos en lo que es el área de innovación. Vamos a encontrar que hay varias metodologías que se utilizan para llevar lo que es la parte de nuestras ideas a una posible implementación. Sin embargo, vamos a tratar de mostrarles un poquito lo que es ese proceso de innovación, cuáles son los diferentes niveles heurísticos, cuáles son las etapas del proceso creativo,
De igual forma, vamos a hablar de una parte muy, muy importante de las dimensiones de la innovación. En ocasiones, muchas veces, nosotros tomamos solo en consideración algunos factores que sí son importantes, mas sin embargo no son todos. Tengo que yo analizar lo que es quizás una idea que estoy tratando de llevarla a un siguiente nivel en diferentes dimensiones y tengo que tomar en consideración diferentes factores. Finalmente, vamos a hablar un poquito acerca de técnicas de innovación. Bien, parte del objetivo que tenemos con lo que es este curso es poderlos apoyar con diferentes habilidades, competencias y comportamientos que permitan entender cuál es este proceso de innovación lógicamente estructurado en un cliente potencial. Y cuando hablo de un cliente, no se imaginen que es un cliente como una compañía o que hasta cierto punto es un cliente grande. Ese cliente pueden ser ustedes mismos, puede ser un compañero de clases, puede ser su misma familia, en fin, al final del día, yo cualquier proceso de innovación que vaya a llevar, al final del día yo tengo que entregar algo y tengo que tener un impacto positivo con esa implementación de la idea que estoy teniendo. Entonces, al final del día, también de igual forma busco que si voy a implementar lo que es esa idea, pues, ¿por qué no? Tener el patrocinio, tener alguien que me pueda ayudar con lo que es esa implementación, en donde vamos a buscar que hay diferentes motivaciones que pudiese yo estar buscando en pro de implementar lo que es esa idea que estoy teniendo. Entonces, hablando un poquito acerca de lo que es la parte de innovación, pues innovación es un programa práctico. Al final del día, ustedes pueden leer mucho, pueden atender demasiados entrenamientos, pueden ver diferentes videos, pueden hablar con diferente gente, pero al final del día, la parte más importante es que lo puedan aplicar, que apliquen lo que son esta parte de los procesos, que apliquen todo lo que es este conocimiento. Una de las grandes sugerencias que les puedo dar es que siempre es muy productivo y hasta cierto punto puede acelerar mucho todo lo que es este proceso de innovación si se hace en equipo. Entonces, una gran invitación es que inviten a lo que son sus colegas, a lo que son sus compañeros, a lo que son sus amigos, a que en el momento dado que ustedes quieran innovar en algo, que los acompañen en lo que es este proceso. El hecho de poder trabajar con grupos multidisciplinarios y el hecho de tener la oportunidad de que alguien más nos esté dando ese punto de vista, nos esté dando lo que es la parte de esta recomendación, este feedback acerca de lo que es la idea que yo pudiese tener, es muy, muy importante. Al final del día, nosotros les vamos a mostrar diferentes maneras de cómo poderlo hacer, pero totalmente depende de ustedes. Depende de ustedes que lo puedan aplicar y lo vuelvo a comentar. Voy a tener la oportunidad de mostrarles diferentes ejemplos de cómo incluso yo en lo personal lo he aplicado en mi vida o de igual forma en lo que es la parte de mi familia y les voy a mostrar cómo al final del día, si yo quizás no hubiese seguido ciertos procesos que vamos a platicar por ahí, quizás esa idea que yo quisiese implementar no hubiese sido exitosa. Pero bien, comencemos con algo importante que es prácticamente unas definiciones que tengo que entender de una manera muy, muy clara. ¿Qué es la creatividad y qué es la innovación? Muchas veces, por costumbre, la gente suele hablar de creatividad y de innovación pensando que es un mismo término y que tienen el mismo significado, cuando no, tienen un significado muy, muy diferente. Incluso me gustaría aquí añadir un tercer término antes de entrar hacia lo que es la parte de estas dos definiciones, que por aquí las vemos. De igual forma se los vuelvo a comentar. Al final del día hay muchos autores y expertos de innovación que van a tener una definición para cada uno de estos términos. Yo les voy a dar mi definición, la parte más sencilla de cómo yo he comprendido qué es la parte de la creatividad y qué es lo que la parte de la innovación. Sin embargo, me gustaría sumar un siguiente término, la parte del término de ingenio. Quizás ustedes están muy chicos, pero yo creo que por ahí han escuchado de que nosotros como mexicanos somos muy famosos por todo ese ingenio mexicano que tenemos, por toda esa creatividad que tenemos como mexicanos. Esto es muy, muy importante porque créanmelo, he tenido la oportunidad de dirigir equipos multidisciplinarios a nivel mundial
equipos en China, India, Egipto, varios países en Europa, África, Estados Unidos y aquí en Latinoamérica, en donde usualmente, y es muy, muy importante, que a nosotros como mexicanos y mexicanas nos conocen mucho por esa parte del ingenio que tenemos, ¿sí? Somos muy, muy buenos para atraer todas esas grandes ideas, somos muy buenos para lo que comúnmente se llamaría hacer mexicanadas, ¿sí? En donde simple y sencillamente es aplicar lo que es esa creatividad que tenemos. Sin embargo, tristemente, de igual forma somos conocidos por otras cosas más, como por ejemplo, somos conocidos por ser las mujeres y los hombres del mañana. Y quizás ustedes se preguntarán, ¿por qué las mujeres y los hombres del mañana? Porque usualmente y tristemente todo lo dejamos para mañana. ¿Quién de ustedes, y me incluyo, no tenemos algún proyecto o no tenemos algo que pudiésemos estar haciendo el día de hoy y lo dejamos para mañana? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que tenemos que entregar lo que es la parte de un proyecto o una tarea, quizás el día viernes, y el jueves en la noche estamos ahí a toda prisa tratando de terminar lo que es la parte de la tarea para poderla entregar? ¿Sí? De igual manera, ¿quién de ustedes quizás no tiene una muy buena idea que no ha podido hasta cierto punto llevarla a una implementación? ¿Sí? En donde lo dejamos, quizás la siguiente semana, o quizás ya cuando termine clases, o quizás en vacaciones, o quizás después. Y ese quizás se va alargando, se va alargando. ¿Por qué es importante esto que les menciono? Porque he aquí la definición de lo que es la parte de la innovación. La innovación única y exclusivamente va a suceder cuando yo aplico lo que es la parte de la creatividad y estoy teniendo un impacto positivo. De nada me sirve tener todas estas muy buenas ideas si yo no las implemento. Y de nada me sirve implementarlas si lógicamente no tengo un impacto positivo. ¿Sí? ¿Ven a qué fácil es lo que es la parte de la definición de innovación? Prácticamente innovación es tener lo que es la parte de la creatividad aplicada. Es por eso que, como les mencionaba, algo muy interesante y que tienen que seguir haciendo es toda esta parte de ideación, ¿sí? Es toda esta parte creativa que ya por naturaleza está en nuestro ADN. Ya por naturaleza los mexicanos somos muy creativos, tenemos muy, muy buenas ideas y hasta cierto punto la parte más importante es poderlas aplicar y poderlas llevar a un siguiente nivel. Ahora, lógicamente comprendo que dependiendo en cada uno de nuestros casos, pudiésemos tener diferentes motivaciones para poder innovar, ¿sí? Estas motivaciones, pues lógicamente, puede ser de una manera extrínseca, en donde quizás yo busco tener alguna ganancia con esa innovación que estoy haciendo, quizás yo estoy esperando tener cierto reconocimiento, puedo tener cierto avance en lo que es la parte de mi trabajo, en fin, o de igual forma pueden ser intrínsecas, en donde quizás es algo que a mí me emociona mucho, que me motiva, que me hace mi día, el hecho de poder innovar y poder jugar con, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo de manera personal. Yo terminando de mi trabajo, a mí me encanta todo lo que es la parte de IoT, me encanta programar, me meto a estar automatizando lo que es la parte de mi casa, me meto a estar creando nuevas cosas. Y esto lo hago totalmente de manera personal y es algo que a mí me motiva y aquí me emociona y hasta cierto punto, si ustedes tuviesen la oportunidad de platicar con mi esposa o con mi familia, van a decir que todas las noches me la paso jugando con mis aparatitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el día estoy pensando en la noche, voy a modificar esto, voy a implementar esto, en fin. Entonces, al final del día no importa cuál sea la motivación que ustedes tengan, sin embargo, sí es importante que entiendan cuál es esa motivación para poder innovar. ¿Por qué innovan? ¿Por qué quieren innovar? ¿Sí? ¿Por qué quieren implementar esa gran idea que ustedes pudiesen tener? Como les comento, todos estos motivos son totalmente válidos. Sin embargo, es importante entender por qué estoy innovando, ¿sí? Lógicamente, aquí algo que me gustaría sugerirles es que lógicamente estas grandes innovaciones vienen cuando verdaderamente yo amo lo que estoy haciendo, yo amo el ver el hecho que estoy convirtiendo lo que es la parte de mi idea a una innovación, que yo estoy implementando lo que es ese proyecto. Al final, lógicamente,
lo voy a amar más y ese proyecto en algunos casos pues significa que me va a dar desde reconocimiento, que voy a tener alguna ganancia con lo que es ese proyecto, y ahí viene una siguiente motivación. Sin embargo, pues es importante que entendamos cuál es esa motivación que estoy teniendo para llevar lo que es esa idea hacia lo que es la parte de una implementación. Bien, como les mencioné, existen diferentes metodologías y diferentes maneras de cómo llevar lo que es la parte de una idea hacia lo que es la parte de una implementación en donde yo voy a lograr implementar lo que es esa idea. Hay un término en inglés que se llama el buy-in, en donde alguien me va a comprar mi idea, en donde quizás yo voy a tener la oportunidad de vender lo que es ese proyecto, de implementar quizás ese proyecto, de tener ese impacto positivo que estoy buscando. Existen muchísimas metodologías, existen diferentes procesos para poderlos hacer. Este simple y sencillamente es una manera de, como les comento, hay muchos más. Sin embargo, pues es una manera que nosotros utilizamos en donde nos gustaría platicarles un poquito acerca de lo que es este proceso y de algunas de las metodologías que nosotros utilizamos. Entonces, la primera fase es muy, muy sencilla y vamos a platicar mucho acerca de esta fase del día de hoy, que es la parte de ideación, ¿sí? Cómo hasta cierto punto voy a entender que nosotros como seres humanos tenemos una manera diferente de ver el mundo y tenemos diferentes maneras de traer todas esas ideas, ¿sí? En donde hasta cierto punto, como les comento, hay varias metodologías que yo pudiese aplicar. Entonces, no solamente es de hasta cierto punto traer una idea y esa idea es la que yo voy a llevar a una implementación, no. En muchas ocasiones se comenta por los grandes expertos de innovación que yo voy a tener la posibilidad de traer 100 ideas, esas 100 ideas voy a tener 10 que voy a implementar, pero solamente una va a ser exitosa. Entonces, eso tómalo en consideración. ¿Por qué? Porque a través de lo que es la parte del proceso, pues lógicamente lo que se va a buscar es que ustedes vayan mejorando lo que es esa idea, la vayan perfeccionando para que aquella idea que ustedes vayan a implementar, pues lógicamente sea la que vaya a lograr ese buy-in, que alguien verdaderamente se enamore de lo que es la parte de nuestro proyecto, que alguien verdaderamente compre ese proyecto, que mi proyecto sea totalmente exitoso. Entonces, esa sería la primera fase y conforme estos 2 días que todavía faltan, vamos a estar platicando de todas estas fases. Entonces, la primera es idear. Yo ya tengo lo que es esta idea en donde lógicamente les vamos a mostrar cómo puedo yo mejorar lo que es esta idea y esa parte de la mejora es entender verdaderamente el problema o la situación que yo quiero solucionar. ¿Cuántas veces no hemos visto que surgen estas grandes ideas, estos grandes proyectos, que incluso muchos de estos nos tratan de vender en la televisión? Por ahí Fátima, un poco más adelante, les va a mostrar un par de ejemplos. Y el día que estábamos preparando este material, de hecho, la semana pasada, Fátima se soltó riendo, yo también, porque unos productos que ella me mostraba, yo le comentaba, yo lo compré, yo tengo ese producto que estás mostrando en esa foto, ¿sí? Sí funciona, pero me hicieron quitarlo de aquí. No les quiero adelantar mucho, lo van a ver y ya cuando lo veamos les voy a platicar esa anécdota, pero al final del día tengo que mejorar lo que es esa idea, tengo que entender verdaderamente cuál es el problema que tengo que solucionar. Ahora, la gran pregunta, ¿verdaderamente existe ese problema? ¿Verdaderamente voy a traer una solución creativa a ese problema? Y en fin, hay muchas maneras de cómo hasta cierto punto mejorar, cuestionar verdaderamente que estoy trayendo una buena idea que voy a tratar de implementar. Para esto, pues una fase fundamental es lógicamente investigar, ¿sí? Y no es simple y sencillamente meterme a la biblioteca o meterme a internet para estar investigando acerca de lo que quiero solucionar o acerca de lo que es la parte de mi idea. Se trata también de colaborar, de crear lo que es esta red de colaboración hasta cierto punto de amigos, los cuales me puedan dar ese feedback de manera constructiva que me lleve a mejorar lo que es la parte de mi proyecto, que me lleve a mejorar lo que es la parte de mi idea, para entrar a una siguiente fase que se llama iterar. ¿Qué significa? Muy sencillo. Yo voy a traer quizás estas 100 ideas
y conforme yo voy mejorándolas, voy investigando un poquito más de lo que es la parte del problema, voy investigando un poco más de lo que me gustaría a mí mejorar. Voy a ver que conforme voy adentrándome un poco más, pues lógicamente este número de ideas se va a ir acortando. Por eso es que es un círculo virtuoso en donde de investigar me vuelvo otra vez a la fase de idear, en donde voy a mejorar lo que es la parte de mi idea, me voy a mejorarla, vuelvo a investigar y la voy depurando. Va a llegar un grado en donde voy a tener quizás de esas 100 ideas, tengo ya 10 que son las mejores, las cuales puedo llevar a una implementación y lógicamente voy a tener la oportunidad de seleccionar un par o quizás una, la cual es la que voy a tener que implementar para lograr ese buy-in, para lograr hasta cierto punto mi proyecto sea exitoso. Pero bien, vamos hablando un poquito acerca de lo que es el proceso de innovación y vamos a entender un poquito más acerca no solamente de definir en sí qué es la innovación, pero vamos a entender dónde aplicar lo que es la parte de la innovación, algunos tipos de innovación y ojo, les vuelvo a comentar, hay muchos autores, hay muchos expertos en lo que es el área de innovación. Lógicamente, nosotros nos estamos basando de igual forma en muchos de estos expertos. Sin embargo, no se les olvide que al final del día todo el conocimiento es bueno. Hay muchas cosas que yo puedo aprender de los demás, en donde puede haber diferentes definiciones y diferentes términos o metodologías. Bien, primero, uno de los primeros términos que tengo que comprender es lo que es la parte del proceso de invención y lo que es la parte de los procesos o la definición de innovación. La parte de invención va mucho en el sentido de crear algo nuevo, de diseñar o descubrir algo que puede ser no solamente lo que es la parte de un producto, puede ser lo que es la parte de una metodología, puede ser lo que es la parte de un proceso que quizás antes no haya existido. Y puede ser tan simple como lo que, lo que pudiesen imaginar. Puede ser desde un Henry Ford inventando todo lo que es este proceso de manufactura, en donde vino mucho lo que es la parte de la automatización de las plantas para producir lo que es la parte de los automóviles, por ejemplo. Puede ser lo que es un proceso que incluso, por ejemplo, Albert Einstein, en donde él inventó lo que es la fórmula de la relatividad, en donde durante muchos años no fue comprobada, en donde quizás puede ser una nueva patente de una nueva invención, en donde al final del día quizás lo que es esa patente me habla acerca de lo que es un proceso que va a ser demostrado o que ya fue demostrado, en fin. Es totalmente algo nuevo en donde estoy creando algo en sí. Ahora, lo que es la parte de la innovación va muy ligada con lo que es la parte de la invención. Sin embargo, aquí la gran diferencia es que aquí yo voy a transformar lo que es la parte de una idea y la voy a volver a realidad. Lógicamente, con el objetivo de crear lo que es un valor y hasta cierto punto satisfaciendo no solamente las necesidades de un cliente, pero de igual forma tratando de solucionar esa problemática que me están presentando. ¿Sí? Al final del día es llevar de una manera práctica una idea. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la definición de creatividad y la definición de innovación? Pues muy bien, simple y sencillamente yo estoy aplicando lo que es la parte de la creatividad de una manera efectiva y estoy trayendo una implementación de manera exitosa. Entonces, al final del día, existen diferentes cosas que me van a llevar a lograr llegar a lo que es este proceso. Hay 5 habilidades que me gustaría compartir con ustedes que son muy, muy importantes, no solamente para lo que son los procesos de innovación, sino de igual forma, como les mencioné, en lo que es su vida diaria, que les van a servir mucho. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación les comenté que había ciertas slides o cierto material que me gustaría que sí lo memorizaran, sí lo aprendieran bien, lo entendieran súper bien y que se lo lleven de esta presentación? Este es uno de los slides que me gustaría que se llevaran, ¿sí? Porque es muy, muy importante, porque no solamente les va a ayudar en lo que son los procesos de innovación, pero les va a ayudar en muchas otras materias, en muchas otras áreas. Bien, la primera es la observación, ¿sí? Observen.
Muchas veces cometemos la gran equivocación de asumir que las cosas se pueden solucionar de X y manera sin tener la oportunidad de observar, ¿sí? Y me gustaría ponerles un par de ejemplos. Ya hace un par de años tuve la oportunidad de estar viviendo en Brasil. En Brasil yo tenía un equipo de innovación en donde en su momento dado, uno de los investigadores que tenía, él me comentaba que nosotros podíamos vender computadoras a colonias muy, muy pobres que existen en Brasil. De hecho, esas colonias se llaman favelas, es el nombre que tienen. Son lugares extremadamente pobres, son lugares que en muchas ocasiones son muy, muy, muy peligrosos. Y yo lo que les comentaba es que era imposible que alguien en estas favelas iba a comprar lo que era parte de las computadoras que nosotros queríamos diseñar. Pues muy bien, este investigador, que fue el primer etnógrafo que yo contraté aquí en Latinoamérica, ¿sí? Y por ahí les voy a dejar una tarea, investiguen qué es un etnógrafo, es algo muy, muy interesante. Me comentó que él había pedido permiso hacia lo que es la parte de esta favela para permitirnos entrar a la favela, ¿sí? Hacer una investigación dentro de la favela y me quería demostrar él que las familias iban a estar dispuestas a comprar una computadora. Digo, pues muy bien. Total, para no hacerles la historia muy larga, tuvimos la oportunidad de ir a esta favela, a esta colonia que es muy pobre, en donde teníamos permiso por los jefes de la favela de poder entrar. Y entrando a la favela, lo primero que yo veo dentro de lo que son las casas son antenas de DirecTV. Y a mí me sorprendió mucho porque cuando llegamos a las primeras casas, no pudiese haber, no estufa, no había estufa, quizás no había un refrigerador, en algunos casos no había cama, había simple y sencillamente colchones donde la gente dormía, pero ¿saben qué sí había? Había una televisión. Y yo no entendía, a ver, espérame, ¿cómo es posible que pues esta familia prefiere tener una televisión a un refrigerador? ¿Sí? O cómo es que esa familia prefiere tener una televisión a una estufa. Yo no lo entendía mucho. Lógicamente, observando y platicando con lo que es la gente, entendí que para ellos era mucho más importante tener una televisión porque la televisión les daba un siguiente nivel de estatus dentro de lo que es la parte de la favela. El simple hecho de tener lo que es una televisión en casa para ellos significaba que ellos hasta cierto punto habían aspirado a algo mejor, tenían algo mejor y se diferenciaban dentro de lo que es la misma favela. Sé que suena extraño, pero se los comento porque en su momento dado, yo asumí muchas cosas. Yo asumí que ellos no iban a tener la capacidad de comprar una computadora, yo asumí que ellos no iban a tener el dinero, yo asumí que no les iba a importar, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que la observación es muy, muy importante y aquí lo uno mucho con lo que es la parte de preguntar, cuestionar, ¿sí? Y cuando empecé a cuestionar y empecé a preguntar el por qué ellos comprarían lo que es una computadora, me dieron la respuesta más importante y creo que la más significativa que cualquier usuario me pudo haber dado. El hecho de que ellos quisiesen comprar lo que es una computadora era simple y sencillamente porque ellos veían que una computadora era un medio muy importante para que sus hijos, sus niños, tuvieran una mejor educación y que esto pudiese ayudarlos a salir de la favela. Entonces, ven por qué es tan importante el hecho de observar, el hecho de cuestionar. Y ustedes vayan pensando en sus casas, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria? ¿Por qué es tan importante que yo observe? Muchas veces podemos asumir muchas cosas que están sucediendo, ya sea por lo que es la parte de nuestra cultura, ya sea por lo que es la parte de nuestras familias, nuestros amigos, nuestra misma escuela. Muchas veces nosotros asumimos. Y aquí no. La parte importante es de que observen. La parte importante es que pregunten. Hagan esas grandes preguntas del por qué, para qué. Oye, ¿será cierto? ¿Sí? ¿Cómo puedo hasta cierto punto traer todo ese pensamiento crítico que es muy necesario para que ustedes sean exitosos en lo que es esta vida? Cuestionen, pregunten, ¿sí? Es muy, muy válido el hecho de preguntar y es muy válido también de igual forma decir, ¿sabes qué? No lo sé, explícamelo, ayúdame, ¿sí? Entonces, no se olviden de estos dos primeros valores
porque algo que está sucediendo y algo que es muy común, tristemente, con todos los jóvenes, principalmente con estas nuevas generaciones, es que muchas veces, por darles otro ejemplo, todo lo que ven ustedes en Internet creen que es cierto, ¿sí? O usan Google, o usan Wikipedia, etcétera, y no están cuestionando, no están preguntando, ¿sí? No están buscando más, no están observando. Entonces, la gran invitación es que lo hagan. El tercer punto, pues lógicamente, es asociar las cosas, ¿sí? Volviendo al caso del ejemplo que yo les mencionaba en Brasil, pues lógicamente yo asocié que si ellos tenían la capacidad económica de comprar una televisión, ellos iban a poder comprar lo que es una computadora. Y de ahí si lo asocio a todo lo que es la parte de la educación y cómo quizás lo que es la parte de la tecnología iba a poder ayudar a lo que son estos niños, iba a poder ayudar hacia lo que son estas familias en transformar lo que es la parte de sus vidas y poderles ofrecer un mejor futuro, pues lógicamente iba a cambiar mucho lo que es su realidad que estaban teniendo. El siguiente punto, lo que es la parte de colaboración, todo lo que es la parte de networking, esa es una parte muy, muy, muy importante, porque muchas veces podemos asumir que nuestras ideas son las mejores y muchas veces estamos perdiendo diferentes puntos de vista. Por ejemplo, déjenles menciono otro ejemplo. Yo durante mucho tiempo, yo solamente quería tener en mi equipo hacia lo que es la parte de ingenieros, en lo que son equipos de innovación. Y en ocasiones se me pedía contratar, les mencioné de lo que es la parte de un etnógrafo. En su momento dado tuve que contratar gente de otro tipo de perfiles para que me dieran ese punto de vista adicional. Entonces, se sorprenderían con saber que, por ejemplo, el año pasado, antes de lo que es la parte de la pandemia, como parte de mi equipo, yo tenía desde lo que es la parte de comunicólogos, tenía educadoras, tenía diseñadores gráficos, lógicamente lo que es la parte de ingeniería es muy, muy importante, pero teníamos diferentes perfiles que nos pudiesen brindar diferentes puntos de vista y pues lógicamente a través de lo que es esta colaboración llevar todas esas ideas a una mejor implementación. Ahora, algo que también es muy importante es la parte de experimentar. Experimenten, lleven lo que son sus ideas a una implementación. Eso es muy, muy importante porque nosotros aquí en México tenemos muchas veces miedo a fracasar. Tenemos miedo a hasta cierto punto que las cosas no nos funcionen, ¿sí? Y es algo que tenemos que cambiar. Como les mencioné también, he tenido la oportunidad de vivir y de viajar en diferentes partes del mundo, en donde, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que los jóvenes en lo que es la parte de Europa, primero no tenían miedo a fracasar en lo que era parte de sus experimentos. Segundo, cuando fracasaban, se les felicitaba, ¿sí? Y se les felicitaba por simple y sencillamente por un hecho. Yo creo que lo hemos escuchado en varias conferencias o lo hemos visto, ¿sí? En donde se les felicitaba porque estaban fracasando, porque se esperaba que el siguiente intento, el siguiente experimento que ellos iban a tener iba a ser exitoso o pudiese ser exitoso. Entonces aquí el mensaje que me gustaría darles es experimenten, lleven sus ideas hacia lo que es la parte de la implementación, no tengan miedo a fracasar, ¿sí? Fracasar los acerca mucho más hacia lo que es la parte del éxito, en donde créanmelo que entre más experimenten, pues lógicamente se vuelve lo que es la parte de una habilidad que si ustedes suman todo lo anterior, les va a permitir tener proyectos muy exitosos. ¿Ok? Entonces, platicándoles un poquito de cómo aplicamos todas estas habilidades en lo que es la parte de innovación, pues lógicamente dentro de lo que son las grandes empresas, como sería lo que es la parte de Intel, pues tenemos desde lo que es la parte de ideas internas que nuestros mismos empleados están atrayendo, o de igual forma, de manera externa, en donde muchas veces nuestros clientes necesitan ciertas características o ciertos productos en los cuales nosotros tenemos que aplicar lo que es esta innovación. Entonces, hablándoles un poquito acerca de lo que son los diferentes tipos de innovación, y como les vuelvo a mencionar, puede haber diferentes autores que pongan diferentes categorías. Ese simple y sencillamente es lo que es un ejemplo. Podemos tener lo que es una innovación incremental, en donde prácticamente yo busco mejorar lo que es la parte de mis procesos,
yo busco mejorar lo que es la parte de mis productos, quizás busco añadirles nuevas características hacia lo que son esos productos. Sí, poniendo el ejemplo de Intel, yo creo que ustedes han escuchado mucho acerca de lo que es la parte de lo que son nuestros procesadores, en donde lo que son nuestros procesadores, nosotros les vamos incrementando ciertas características. Una de las maneras más sencillas de incrementar lo que es la parte del poder de procesamiento de estos procesadores es incrementando lo que es la parte de su memoria caché, por darles un ejemplo. Quizás en lo que es la parte de nuestros procesos, yo puedo poner lo que es una nueva metodología o hacia lo que es la parte de un nuevo proceso que me permita incrementar el número de instrucciones que tiene dentro de lo que es la parte del microprocesador para que mis usuarios puedan crear nuevas cosas. ¿Qué nuevas cosas? Por ejemplo, todo el mundo habla de lo que es la parte de inteligencia artificial, donde lo que son mis procesadores tengo que incrementarle parte de esa funcionalidad para que suceda dentro de lo que es la parte del microprocesador. No es lo mismo que yo tenga que correr 100 instrucciones dentro de lo que es la parte del microprocesador para que me ejecute un algoritmo de inteligencia artificial versus que dentro del procesador, de manera ya física, de manera ya estructurada, tal como el microprocesador, pueda aceptar instrucciones de inteligencia artificial. En donde en lugar de tener estas 100 pasos, pues simple y sencillamente en uno o dos pasos lo pudiese ejecutar. Otro ejemplo es acerca de lo que es la innovación que va muy de la mano en sostener quizá lo que es la parte de los productos ya existentes o hasta cierto punto de los procesos que ya tengo, incrementando lo que es la parte de la eficiencia. Por ejemplo, yo puedo tener un procesador que en su momento dado, y si por aquí ven lo que es la parte de mi pantalla, pudiese ser de ese tamaño, y estoy mostrando el ejemplo de una memoria, en donde ustedes conocen este tipo de memorias, que son memorias SD, y como parte de la evolución que ha tenido lo que es esta memoria, vino lo que es la parte de la micro SD. Quizás es muy pequeño para que lo vean en pantalla, pero simple y sencillamente yo estoy sosteniendo lo que es la tecnología de memorias a través de lo que es la parte de la innovación, en donde yo lo uno con lo que es la parte de la innovación incremental. ¿Qué sucedió? Que simple y sencillamente estoy teniendo mayor capacidad de almacenamiento en un espacio mucho más pequeño. O puede ser totalmente algo totalmente disruptivo, ¿sí? Puede ser que yo estoy trayendo desde lo que es un nuevo producto, estoy trayendo un nuevo negocio, estoy inventando algo que quizás jamás alguien se hubiese imaginado. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en todas estas áreas en donde lógicamente nos interesa mucho promover no solamente todas estas ideas que nuestros empleados están trayendo, pero de igual forma, una de las grandes prioridades que tenemos es escuchar qué es lo que son nuestros clientes están necesitando. Es por eso que vamos a ver innovaciones muy disruptivas que han venido a cambiar mucho los modelos de negocios que tradicionalmente tenía. Entonces, vamos entrando un poquito hacia lo que es la parte de los procesos de innovación, en donde una de las primeras etapas que tengo en este proceso de innovación es la parte de idear, ¿sí? No se olviden mucho este gráfico, lo vamos a estar tocando entre los próximos 2 días de igual manera, en donde los vamos a llevar paso por paso a través de lo que es este proceso de cómo puedo llevar lo que es la parte de una idea hacia lo que es la parte de una implementación, en donde tengo que entender por qué es tan importante el proceso de ideación. En esta parte de ideación es prácticamente donde esa gran idea que yo voy a implementar y que va a ser totalmente exitosa va a suceder. Es por eso que es muy importante que yo le dedique el suficiente tiempo hacia lo que es la parte de este proceso. Aquí es donde buscamos que todas las ideas que yo pudiese traer sean ideas novedosas, sean ideas útiles, que hasta cierto punto me lleven a esa parte de implementar no solamente lo que es la parte de mi visión, sino que de igual forma puedan solucionar esa problemática que quizás se me está presentando o que quizás estoy teniendo, en donde buscamos que sean totalmente nuevas, que sean totalmente creativas. Muchas veces buscamos que sean totalmente disruptivas para poderlas llevar hacia lo que es la parte de una innovación.
Para esto también es importante entender que nosotros como seres humanos tenemos diferente manera de pensar, tenemos diferente manera de traer todas estas ideas. Si ustedes en este momento, si tienen algún hermano o de igual forma pueden platicar con su papá, pueden platicar con lo que es su mamá y le traen un problema y le comentan, oye, dame algunas ideas de cómo puedo solucionar este problema, van a ver que hay diferente manera de cómo ven ellos ese problema. Entonces, tengo que entender que de manera muy, muy general, ¿sí? Existen dos tipos de pensamientos. Uno es el pensamiento divergente, en donde prácticamente aquí lo que estoy buscando es buscar cómo traer una solución hacia lo que es ese problema. No tengo filtros, simple y sencillamente estoy tomando muchas ideas que las estoy concentrando a una posible implementación, ¿sí? En donde, pues lógicamente, aquí entre más ideas tenga, va a ser mejor. No tengo ningún filtro, pueden ser totalmente disruptivas, no voy a buscar un patrón en per se, sino simple y sencillamente voy a estar trayendo todas esas posibles ideas que me puedan solucionar lo que es ese problema. Otra manera de pensar es el pensamiento convergente, en donde prácticamente de una manera muy estructurada empiezo a evaluar lo que son las opciones, empiezo hasta cierto punto a aplicar ciertos filtros para ver cómo esa idea me puede llevar a esa posible solución. Sin embargo, soy muy autocrítico de cómo puedo solucionar lo que es ese problema para traer esa solución, en donde soy muy, muy estructurado buscando esta solución. ¿Por qué les comento esto? Tanto el pensamiento divergente como el pensamiento convergente son muy, muy buenos. La parte importante es que tengo que entender de manera personal qué tipo de pensamiento es el que tengo, como ser humano, como persona. Segundo punto, tengo que tener la flexibilidad que me permita hasta cierto punto entender que dependiendo del proceso en el cual me encuentre y la etapa en la cual me encuentre yo innovando, tengo que tener esa capacidad de cambiarme de pensamiento divergente a pensamiento convergente. Bien, en ocasiones muchas veces pensamos que una categoría o la otra categoría está bien o está mal. Muchas veces nosotros a su vez asumimos que, por ejemplo, en mi caso yo tengo un pensamiento convergente por la misma educación que he tenido, por muchos aspectos familiares, culturales, pues siempre he sido muy, muy estructurado en cómo hasta cierto punto soluciono o trato de solucionar lo que es un problema, ¿sí? De manera paralela, poniendo el ejemplo de mi esposa es totalmente divergente, ¿sí? A ella preséntale un problema y ella te va a traer un montón de ideas, ideas muy, muy locas, por llamarlo de alguna manera, en donde va a tratar de solucionar lo que es la parte de ese problema. Entonces, los dos son muy, muy válidos y son muy, muy valiosos. De hecho, algo que se les pide específicamente en este proceso de innovación, en lo que es la fase de ideación, es que las personas que tenemos un pensamiento convergente nos movamos hacia la parte divergente, ¿sí? Que tengamos la capacidad de no tener esos filtros, de traer todas esas ideas locas, de traer todas esas ideas divergentes, de hasta cierto punto dejar volar, echar a volar lo que es la parte de nuestra imaginación y traer todas esas ideas de cómo poder solucionar ese problema. Es por eso que usualmente cuando damos ese taller de manera presencial, asignamos a 10 minutos para hacer una autoevaluación de cada uno de nosotros y entender qué tipo de pensamiento tengo. Si es pensamiento divergente o si es pensamiento convergente. Entonces, aquí en sus casas la invitación que les hago es tómense unos minutos, analícense ustedes mismos y digan, oye, si yo tengo un pensamiento convergente o tengo un pensamiento divergente, ¿sí? Quizás va a ser un poquito complicado en ocasiones saber qué tipo de pensamiento tengo. Sin embargo, yo creo que ustedes tienen una buena idea de cómo es su manera de pensar, cómo es su manera de ser. Ahora les comento, los dos son buenos, no es que uno sea mejor que el otro, como les comento, específicamente cuando hablamos de innovación, simple y sencillamente tengo que tener la flexibilidad para, dependiendo la etapa, moverme de uno a otro. Ustedes lo pueden analizar no solamente de manera personal, ustedes lo pueden ver quizás con sus maestros,
quizás con lo que son sus profesores, quizás con sus papás, etcétera. Aquí les puse un par de ejemplos más o menos de cómo poder detectar qué tipo de pensamiento tengo. Y les vuelvo a comentar, esto es muy importante de entenderlo porque me va a permitir no solamente tener esta flexibilidad, pero de igual forma entender a lo que son mis compañeros que me van a estar acompañando en este viaje de trabajo, en donde si yo pongo un equipo que tiene que innovar en algo, pues tengo que comprender que quizás mi compañera o mi compañero tiene una manera diferente de ver las cosas y tengo que entender el por qué. Entonces, ejemplos muy, muy sencillos, en donde, por ejemplo, el sesgo divergente quizás nos ha tocado ver, no sé, algunos profesores o quizás nuestros padres, que quizás toman notas en donde quiera, está lleno de, revisa su escritorio o trozos de papel con diferentes ideas, o en algunos casos, pues están muy estructurados, tienen su libretita en donde están anotando todo, o en su computadora tienen todo muy bien organizado, muy bien estructurado. ¿Sí? De igual forma, yo puedo analizar otros factores que tengo por aquí. Como les comenté, es muy, muy importante entender este tipo de pensamientos porque al final del día tengo que saber de igual forma cómo la manera, cómo la otra gente y cómo las otras personas me perciben. Muchas veces nosotros pensamos que aquellas personas que tienen ese pensamiento divergente tienen mucha energía, ¿sí? Vuelan las chispas, traen muchas ideas demasiado creativas, en donde en ocasiones es muy difícil decir, oye, ¿sabes qué? A ver, espérate, enfócate y necesitamos hacer esto, ¿sí? Nosotros como convergentes, pues tratamos de seguir ciertos métodos, ¿no? Paso A, paso B, paso C, paso D, etcétera. En donde en ocasiones las personas que son muy divergentes dicen, no, es que eres demasiado estructurado, así no va a funcionar, sí, tenemos que hasta cierto punto tener esta junta de una manera mucho más eficiente, en fin. Entonces, tratemos de entender lo que es esta parte en donde, como les comento, si llego a entender este entendimiento, que existen estas dos maneras de pensar, me va a permitir tener esta flexibilidad de tener este pensamiento divergente, en donde aquí la parte importante es que si yo estoy tratando de solucionar un problema, pues no solamente quedarme solamente con una idea, es echar a volar lo que es la parte de su imaginación, empezar a traer muchas ideas, ¿sí? En donde algo muy, muy importante, todas las ideas son buenas, todas las ideas son válidas. En esta etapa, específicamente en esta fase, no hay ideas malas, todas las ideas son válidas, todas las ideas son buenas. Lógicamente, más adelante vamos a ver cómo empiezo a hacer yo ese filtrado, ¿sí? Para llegar a lo que es una posible solución. Pero la parte importante en esta fase es que tengan la flexibilidad a que se muevan a un espacio divergente, que puedan traer todas esas ideas que pudiesen tener creativas, locas, totalmente hasta cierto punto nuevas, frescas, ¿sí? Para poder solucionar un problema y poder hasta cierto punto traer lo que es esta innovación. Ahora, durante mucho tiempo se ha dicho y se ha incentivado que se haga una lluvia de ideas. De manera personal y de igual forma, leyendo a diferentes autores, a mí en lo personal no me gusta lo que es la parte de lluvias de ideas y les voy a explicar el por qué. ¿Sí? Muchas veces una lluvia de ideas, imagínense que ustedes están con 5 o con 10 compañeros en donde están haciendo lo que es esta lluvia de ideas. Muchas veces esta lluvia de ideas lo único que va a permitir va a ser que aquellos que tengan una personalidad mucho más extrínseca puedan opinar y puedan hasta cierto punto posicionar lo que es su punto de vista. Para aquellas personas que quizás somos un poco más tímidos, que quizás somos un poco más callados, es un ambiente que no fomenta lo que es la parte de esa creatividad, porque quizás mi idea es mucho mejor que la de mi compañero. Sin embargo, por mi misma personalidad, que yo soy un poquito más tímido, ¿sí? Quizás no tengo ese valor de pararme, comentar lo que es la parte de mi idea, defender lo que es esa idea, ¿sí? Con esta lluvia de ideas. Entonces, me gustaría cambiar un poquito el término de que no se comience con una lluvia
de ideas, que se comience con una lluvia de redes, una lluvia de observación, una lluvia de cuestionamiento, en donde al final del día lo que estoy buscando es quizá lo mismo, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si yo con mis otros 10 compañeros hago esta red de observación, de cuestionamiento, en donde yo mis 10 compañeros les pido, oigan, ¿saben qué? Cada uno va a tener la idea de observar cómo podemos mejorar, y voy a poner un ejemplo en casa, cómo pudiésemos mejorar una licuadora, ¿sí? Por hablar de un objeto que todos tenemos en casa. ¿Cómo la licuadora pudiese mejorar? Entonces, hagamos toda esta red en donde vamos a estar observando, vamos a estar cuestionando, vamos a estar preguntando, vamos a preguntar a lo que son los expertos o las expertas que utilizan lo que es esta licuadora. Voy a analizar lo que es el funcionamiento de esta licuadora, por ponerles un ejemplo, ¿sí? En donde tengo que estar abierto a traer nuevas ideas, tengo que estar abierto hasta cierto punto a traer esa solución de buscar de cómo puedo mejorar lo que es este producto. Por eso es importante que pueda establecer lo que es esta red de ideas en donde es importante que yo tenga esta colaboración con diferentes personas de diferentes campos, que de igual forma tomen en consideración el conocimiento que ellos me pudiesen brindar. Como les comento, yo durante muchos años estuve muy sesgado en el hecho que específicamente en el área de innovación a mí me gustaba solamente trabajar con ingenieros. Sin embargo, poco a poco fui comprendiendo que otros perfiles me traían un punto de vista muy, muy valioso que yo muchas veces no entendía o simple y sencillamente no veía. Entonces, acérquense a lo que son sus compañeros, acérquense a otras áreas, ustedes que van a tener la oportunidad de entrar a lo que es la parte de la universidad, llámese hacia lo que es la parte de una ingeniería, llámese a lo que es el área administrativa, finanzas, etcétera. Es muy importante que estén abiertos a crear toda esta colaboración con amigos para que cuando ustedes tengan que solucionar algún problema o tengan que innovar en algo, pregunten, ¿sí? Acérquense, cuestionen, ¿sí? Reciban todo este feedback, toda esta retroalimentación que les va a permitir mejorar lo que es la parte de su idea y mejorar lo que es la parte de su producto, ¿sí? Observen, ¿sí? No solamente es observar per se lo que es la parte del producto, tienen que observar cómo funciona, ¿sí? ¿Qué impacto está teniendo? ¿Verdaderamente existe un problema? ¿Verdaderamente tengo que mejorar lo que es este producto? ¿Verdaderamente la gente estaría dispuesta a pagar por ese producto que quizás voy a mejorar? Entonces, también la parte importante es de que documenten todo lo que están observando. Usualmente, cuando ustedes tengan algún desafío o tengan algo que solucionar, mínimo traten de observar a las personas, ¿sí? En un determinado espacio de tiempo. Por ejemplo, aquí simple y sencillamente es una sugerencia. Muchas veces nosotros asumimos, y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a expertos de innovación que simple y sencillamente porque visitaron una escuela o visitaron un salón de clases ya son expertos en educación? ¿Sí? Cuando no, ¿sí? Quien vive totalmente en el mundo de educación son los docentes, ellos son los expertos, ellos son los que hacen la magia dentro de lo que es una aula de clases. ¿Cuándo nos hemos tomado la molestia de irle a preguntar a los estudiantes qué esperan del aula de clases? Por darles otro ejemplo. Entonces, aquí lo importante es de observar, de preguntar, para lógicamente obtener esta información. Ahora, eh, prácticamente es muy importante que cuestionemos todo, ¿sí? Verdaderamente tengo un problema que tengo que solucionar, si estoy queriendo innovar algo, verdaderamente estoy entendiendo cuál es ese problema que quizás estoy tratando de solucionar, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacerlo de esta manera y no de otra? ¿En qué sería diferente? ¿Cómo para mí yo lo vería que sería un proyecto exitoso? Ahora, si yo le pregunto a mi usuario, ¿sí? ¿Cómo mi usuario lo ve ese proyecto que va a ser exitoso, que va a ser perfecto, que va a ser diferente? ¿Sí? ¿Cómo yo busco esas preguntas que nadie ha preguntado? Entonces, aquí la parte, como les mencionaba, pues no solamente es crear una lluvia de ideas, es crear una lluvia de preguntas, cuestionarme todo. De hecho, hay una frase que quisimos incluir por aquí en lo que es en esta presentación,
de Einstein, en donde él mencionaba que él, si tuviese una hora para solucionar lo que es la parte de un problema, él dedicaría 55 minutos para entender perfectamente el problema, ¿sí? Una vez que haya entendido perfectamente cuál es el problema que quiere solucionar, utilizaría solamente 5 minutos para solucionarlo, ¿sí? Esta es parte muy, muy, muy importante porque desafortunadamente nosotros somos muy buenos para traer un montón de soluciones, ¿sí? Sin tomarnos el tiempo de preguntar, sin tomarnos el tiempo de observar, sin tomarnos el tiempo de cuestionar todo lo que está sucediendo. Y esto, como les comento, lo pueden aplicar en lo que es un proyecto de innovación, pero de igual forma aquí la invitación es que lo apliquen en su vida diaria. ¿Cuántas veces esa mejor amiga o ese mejor amigo quizás nos quiere explicar, nos quiere platicar acerca de sus problemas? ¿Cuánto nos hemos dado el tiempo de escucharlos, de quedarnos callados y escuchar verdaderamente cuál es el problema que ella o él nos está planteando? ¿Sí? ¿Cuándo nos hemos tomado el tiempo de preguntar? ¿Sí? Muchas veces, desafortunadamente, como seres humanos, somos muy buenos para tratar de traer una solución en base a la poca o mucha experiencia que tenemos y trataremos de traer una solución de manera inmediata, ¿sí? Entonces, tomamos el tiempo de observar, tomemos el tiempo de cuestionar, de preguntar y como les menciono, pues lógicamente nosotros pudiésemos tener diferentes perspectivas, tanto familiares como culturales, que nos van a permitir hacer diferentes tipos de preguntas, ver las cosas de una manera diferente, con lo cual el hecho de tener la oportunidad de tener a alguien que me acompañe en lo que es este proceso, me va a ayudar a tener otro punto de vista o muchos más puntos de vista que quizás yo no estoy viendo o yo no estoy entendiendo en su momento, ¿sí? Ahora, lógicamente, en lo que es esta parte de cuestionar o de preguntar, pues hay maneras de cómo lo pudiese hacer, ¿sí? Hay diferentes categorías para hacerlo, sin embargo, aquí la parte importante es que me tome el tiempo de hacerlo, en donde, pues lógicamente también, dependiendo del proyecto que yo tenga o dependiendo del problema que yo quiera solucionar, pues van a ser el tipo de preguntas que voy a estar haciendo y también va a depender a quién se las estoy haciendo, ¿sí? No es lo mismo que yo le haga una pregunta, por ejemplo, al dueño de la compañía, en donde quizás su motivación de él es ganar más dinero con lo que es el producto que está vendiendo, versus a que yo le pregunte al usuario final, ¿sí? ¿Qué es lo que quisiese ver con lo que es ese producto? No es lo mismo que quizás yo le pregunte a mi hermano de una situación familiar que yo le pregunte a mi padre o a mi madre, por darles otro ejemplo. Entonces, de aquí es importante que ustedes hagan estas lluvias de preguntas y que entiendan hacia qué usuario van a estar haciendo lo que son esas preguntas. Eh, Uno de los tips que me gustaría también de igual forma sugerirles, y que créanmelo, no solamente un servidor, pero mucha gente en diferentes empresas y muchos expertos de innovación lo utilizan, y yo creo que lo hemos visto mucho en películas, ¿sí? Que aquellos grandes genios traen una libretita o traen lo que era parte de su celular y están apuntando notas. Es algo lo cual yo llamo el cuaderno de malas ideas. ¿Por qué yo lo llamo malas ideas? Nosotros como mexicanos usualmente, por una cuestión cultural, pensamos que muchas de las ideas que tenemos son malas, que no son tan buenas ideas. Y es un estigma que nos tenemos que quitar, ¿sí? Todas las ideas que pudiésemos tener son buenas, ¿sí? Lo que va a suceder es que a través de lo que es la parte del proceso, simple y sencillamente las voy filtrando y escojo una a la cual la voy a implementar. Entonces, el hecho que desde un principio yo tengo un cuaderno en el cual quizás de una manera consciente lo llamo malas ideas, ¿sí? Pues lógicamente esto me va a permitir despertar mi ente divergente. ¿Qué va a pasar? Es que yo voy a empezar a escribir ideas, sean buenas o malas, no me va a importar, ¿sí? Voy a empezar a escribir ahí, pero al final del día la parte importante es tomar nota de todas las ideas que yo pudiese tener para solucionar X, Y problema, ¿sí? Entonces, aquí la invitación es, por ahí búsquense un cuaderno, o por ahí en su celular, o por ahí aquellos que tengan alguna computadora, etcétera, ¿sí? Guarden por ahí un archivo, ¿sí? Y llámenlo así, malas ideas.
¿sí? Malas ideas en donde no me importa quién me las critique, no me importa que digan que son buenas o malas, es una idea que tengo ahí. Créanme lo que con el paso, cuando ustedes empiecen a leer esas ideas, las empiecen a analizar, van a ver que muchas de esas ideas son muy, muy buenas ideas. Entonces, parte de la invitación que me gustaría hacer para esta parte de ideación es que es muy importante que cuando ustedes tengan un proyecto o tengan alguna idea que ustedes quieran implementar, conozcan personas, ¿sí? Pregunten a 50 personas diferentes en un periodo de 100 días. Pónganse como objetivo, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea de cómo voy a mejorar X, Y, Z. Yo quiero inventar tal producto. ¿Sí? Yo quiero hasta cierto punto ver cómo puedo solucionar de tener agua caliente en mi casa, porque sé que estoy gastando mucho gas en lo que es la parte de mi boiler. ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Sí? Entonces, por favor, traigan todas esas ideas. Nadie los va a criticar, son sus ideas. Aquí lo que se busca es obtener el punto de vista de más personas. Por eso es que uso un número en específico, 50 personas, ¿sí? En donde van a tener un punto de vista totalmente diferente. Algo que quizás yo no estoy considerando, quizás por mi poca o mucha experiencia, o un punto de vista totalmente diferente. De igual forma, hagan estos grupos no de lluvia de ideas, sino de lluvia de preguntas, y que no sea una lluvia, que sea una tormenta de preguntas con otros miembros de sus equipos. Oye, es que debemos de preguntar, ¿qué es lo que nos está haciendo falta de observar aquí? ¿Qué más deberíamos de estar viendo? Hasta cierto punto, cómo quizás las preguntas que yo hago son muy diferentes a las que mi compañera está trayendo. ¿Sí? ¿Cómo puedo conjugar todo esto y puedo unirlo para que esto pueda suceder? ¿Sí? Asimismo, observen cómo lo que son sus ideas que van a implementar van a tener ese efecto positivo que ustedes están buscando. ¿Sí? Observen cómo ese problema que quizás alguien está definiendo como problema, puede ser que no sea un problema, ¿sí? O puede ser que el problema sea mucho más grande de lo que ellos están visualizando. Entonces, acuérdense, no se trata de llegar con una solución, se trata de observar, se trata de preguntar, se trata de tomar notas, ¿sí? De cuestionar el por qué, ¿sí? Y en base a eso, créanme, van a tener un muy buen entendimiento de lo que es la parte del problema, ¿sí? Si alguien les dice, oye, es que tenemos que solucionar el problema del agua, por darles otro ejemplo, del agua caliente en casa. Ok, verdaderamente hay un problema. ¿Cuáles son las soluciones que ya se aplicaron? ¿Sí? ¿Cuál es en sí el origen del problema? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a sacrificar para solucionar lo que es ese problema? En fin. Entonces, creo que el punto está muy, muy claro aquí, en donde gastemos este tiempo, porque muy pocas veces verdaderamente nos tomamos este tiempo de hacer esta reflexión, de estar observando, de estar cuestionando, y muchas veces brincamos a lo que es una solución. ¿Sí? Y por último, pues acuérdense que es muy, muy importante de que tengan su cuaderno, o que tengan por ahí su archivo de malas ideas, ¿sí? Nadie los va a criticar, ¿sí? Como les comento, muchas veces en mi misma familia, mis mismos profesores decían que estaba soñando muy alto, que mi idea era muy loca, que nunca iba a suceder, etcétera. Y créanmelo, si yo les hubiese hecho caso, no estuviese el día de hoy donde estoy. Entonces, sigan sus sueños, sigan sus impulsos, sigan sus ideas, ¿sí? Pero la parte importante es que no se queden solamente con esa idea. Llévenla a una implementación, experimenten, no tengan miedo a fallar. Pues muy bien, vamos a entrar de lleno a metodologías de innovación. Esa es una pequeña intro a lo que es el día 2 de este taller, en donde para el día 2 vamos a estar experimentando un poquito de cómo vamos a hacer todo ese filtrado de lo que es la parte de esas ideas, cómo hasta cierto punto los vamos a llevar a una etapa de mejora, cómo los vamos a ayudar a que puedan investigar un poquito más, cómo vamos a estar iterando para solucionar toda esta parte, para que esa idea verdaderamente tenga ese impacto que estamos buscando y que verdaderamente suceda la innovación, ¿sí? Para esto le voy a pedir a Fátima que me apoye un poquito, platicándoles un poco más
de los niveles heurísticos y vamos a empezar a ver algunas de las metodologías que se aplican tanto en creatividad como en lo que es la parte de la innovación. Entonces, Fátima, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ramón. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Muy bien, súper. Pues bueno, ahora que ya hablamos de la etapa de idear y que Ramón también nos mencionó el punto de las malas ideas y cómo lo tenemos que tratar, entonces ahora tenemos que ver también los niveles heurísticos en los que podemos llegar. Nada más, ¿dónde está la presentación? ¿Quién me va a hacer favor? Ahí está. Súper. Entonces, siguiente, por favor. Como ya nos habló Ramón, del primer nivel es el ingenio, ¿no? Que muchos de los mexicanos ya tenemos y que de repente tenemos estas ideas súper locas para solucionar un problema. Entonces, ese es nuestro primer nivel, en el cual es una maña, un artificio, el talento innato, ¿no? O sea, tengo un problema, en ese momento se me ocurre esto, lo voy a hacer y lo voy a adaptar, ¿no? Ahí tenemos unos ejemplos de la puerta, por ejemplo, del coche, o las bocinas si nos hacen falta, ahí con un rollo de papel. El problema es que si nos quedamos en este primer nivel de ingenio, que muchas veces los mexicanos, y que por eso lo llamamos mucho el ingenio mexicano, si nos quedamos en este nivel, difícilmente lo podemos sistematizar, o sea, es poco confiable, no lo podemos producir en serie, no es algo que nos va a terminar de solucionar algo totalmente, ¿no? Entonces, si nos quedamos en este primer nivel, vamos a llegar a esas ideas locas, esos chispazos que se nos ocurren en ese momento, pero hasta ahí. Ahora, si nos vamos al segundo nivel, por favor. El segundo nivel sería creatividad, ¿no? Entonces es esta facultad que tenemos de crear de la nada, ¿no? Ahora sí, en este nivel, por ejemplo, tenemos la oportunidad de sistematizar la producción de ideas y direccionar sobre todo los procesos, ¿no? Algo que mencionaba Ramón, que era, ok, tenemos esta solución, pero ¿cómo la podemos adaptar al problema que tenemos, ¿no? O cómo podemos ver otras variables que tal vez nosotros con nuestra perspectiva no habíamos visto. Entonces, la creatividad es lo que nos va finalmente dar la capacidad de pues producir ideas que realmente sean útiles para el problema que estamos enfrentando, ¿no? Y por último, nuestro tercer nivel heurístico sería innovación, ¿no? Entonces es esto de la introducción de cambios, aplicación de conceptos, ideas y soluciones nuevas, ¿no? Aquí, por ejemplo, me encanta este ejemplo del robot Atlas de Boston Dynamics, de todas las personas que estén interesadas en la robótica, ellos son líderes, y que siento que ya es cuando realmente tenemos una aplicación práctica, una implantación funcional y una ejecución de una idea, ¿no? O sea, que al final de cuentas nos va a ayudar a solucionar el problema que al principio estábamos enfrentando. Entonces, creo que esos tres niveles nos sirven mucho para dónde nos vamos a quedar realmente. ¿Nos queremos quedar en ingenio? No, hay que dar el siguiente paso, vámonos a creatividad. Y después de creatividad, finalmente vámonos a innovación, ¿no? También vamos a hablar de unas técnicas de innovación y de las etapas del proceso creativo, que sobre todo van a ser muy útiles en esta etapa de idear que nos estaba hablando Ramón. Entonces, bueno, en las etapas del proceso creativo, ¿no? Bueno, el primer paso, que es súper importante, es hay que identificar el problema, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando? Como la frase que nos dio Ramón, un perfecto ejemplo de hay que entender, o sea, si Einstein tenía un problema, 55 minutos de la hora era para entender el problema y los últimos 5 minutos para solucionarlo. ¿Por qué? Porque si no entendemos ni siquiera el problema, no vamos a saber lo siguiente ni qué pasos vamos a tener que seguir para llegar a una solución útil, ¿no? Entonces, la identificación del problema es nuestro primer paso en el proceso creativo. El segundo es la preparación, dimensión y datos, ¿no? Ok, entonces ahora que sé que este es mi problema, tengo que reunir datos, ¿no? ¿Quiénes son los interesados de esto que yo voy a solucionar, ¿no? ¿Qué tan grande es mi problema? Como decía Ramón, hay personas que dicen, esto para mí es un problema pequeño, para otras personas es algo muy grande, entonces hay que dimensionarlo, hay que ver qué variables engloba y sobre todo, pues recaudar datos para ver de qué forma lo podemos atacar, ¿no? Luego, el tercer paso le llamamos incubación. ¿Por qué? Porque en el proceso creativo también muchas veces, si queremos forzar el proceso creativo,
no vamos a llegar a nada. Si yo necesito solucionar esto y necesito esto, las ideas no van a fluir, ¿no? Entonces, en este proceso, en este tercer paso de incubación, a lo que nos referimos es que incluso, o sea, las mejores ideas pueden surgir cuando te vas a dar un paseo por el parque, ¿no? Cuando cambias de perspectiva, cuando cambias de ambiente, ¿no? Y que no todo el tiempo estés enfocado en solamente solucionar el problema y de una forma creativa, ¿no? O no forzar la creatividad en sí, ¿no? Entonces, distraernos, también hay estudios que dicen que el movimiento ayuda mucho a que surjan ideas creativas, entonces me tengo que despejar, voy a hacer ahorita ejercicio y después otra vez manos a la obra en el problema que quiero solucionar, ¿no? Al final, incubación también es un proceso donde necesitamos tiempo, necesitamos paciencia y donde también tenemos que despegarnos un poquito del querer encontrar la solución en ese momento, ¿no? Por último, el cuarto paso sería el aterrizaje al consciente. Por ejemplo, en el proceso de incubación, cuando Isaac Newton quería encontrar todo lo de la gravedad, la fórmula y que no sabía qué onda, fue entonces en el tercer paso en la incubación, cuando sentado en un árbol, ¿no? Ahí en el Trinity College, se cayó una manzana y donde dijo, pues debe de haber una variable en la cual yo pueda medir la gravedad de la Tierra, ¿no? Digo, ahí fue un momento en el que se le pudo haber encendido el foco a él, pero después de estar en eso, pudo aterrizar al consciente ese concepto y entonces pudo llegar, bueno, a la teoría de la gravedad, ¿no? Entonces, después el quinto paso que tenemos es la iluminación, ¿no? Este momento eureka donde también se nos puede ocurrir una idea o una solución para nuestro problema que muchas veces no estaba ahí tan clara o tan lógica, ¿no? Entonces es este momento donde también a Arquímedes, por ejemplo, le habían pedido saber si la corona del rey estaba realmente hecha de oro y lo que se le ocurrió a él es decir, ok, tenemos la densidad del material, podemos tener la densidad del material y en una tina, si lo pongo esta corona, voy a poder saber realmente si la densidad es correcta con el material del oro, ¿no? Y fue cuando fue este momento eureka donde, pues claro, lo hago en una tina, meto la corona y vemos si realmente está hecha de oro o no, ¿no? El sexto paso sería el ordenamiento para la presentación, ¿no? Ok, ya que tengo estas ideas, ya que las hice conscientes y que tuve mi momento eureka, ¿cómo le voy a hacer para ordenarlas? Para presentarlas, ¿no? Y para hacerlo realmente algo útil y algo que se pueda acomodar al problema que yo quiero solucionar, ¿no? Y ya después de que tengo este ordenamiento, pues el séptimo paso sería pues la verificación, ¿no? Pues realmente checar si a esa solución a la que llegamos va a ser confiable y nos va a servir para nuestro problema, ¿no? Entonces, estos son los 7 pasos del proceso creativo que tenemos que seguir para tener una buena idea y una buena solución. También queremos que ustedes se lleven una parte de las dimensiones de la innovación, porque como dice Ramón, a ver, ¿por qué innovamos, no? Realmente, ¿por qué innovamos? ¿Y qué queremos lograr con esta innovación? Entonces, las tres dimensiones de la innovación que tenemos que considerar es, pues, número 1, si realmente la quieren nuestros usuarios, ¿no? La deseabilidad y la usabilidad. ¿Hay usuarios para esto que yo voy a inventar? ¿Realmente quieren esto? O sea, para ellos, si este es un problema, ¿querrían esta solución para solucionarlo? Entonces, aquí es donde tenemos que ver necesidades, problemas, los deseos que hay en el mercado y sobre todo, como dice Ramón, tenemos que observar mucho, ¿no? O sea, ver el comportamiento humano para entonces ver si realmente esta idea a la que estoy llegando va a ser posible y va a solucionar como los usuarios quisieran que la solucionaran, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la dimensión de la factibilidad, donde tenemos que preguntarnos, ¿lo podemos construir o crear? ¿Existe tecnología que nos ayude a crearlo? Por ejemplo, Da Vinci sabemos que él, por ejemplo, tuvo de los primeros bocetos del helicóptero, pero probablemente Da Vinci estaba muy limitado por el tiempo en el que estaba y por las tecnologías que había en ese tiempo, ¿no? Entonces,
Él, claro que fue un innovador, pero lamentablemente estuvo limitado en ciertos aspectos en donde no existía la tecnología para llevar a cabo muchos de sus inventos y que también es necesario que nosotros nos lo preguntemos hoy en día, ¿no? ¿Existe la tecnología requerida y los procesos requeridos para esta solución? También tenemos que considerar la viabilidad, ¿no? O sea, ¿podemos hacerlo rentable y sustentable? ¿Tenemos un modelo de negocios para estos? O sea, ¿realmente vamos a poder generar ingresos con esta solución que vamos a proponer? Y es entonces cuando la intersección de estas tres dimensiones es lo que nos van a dar los mejores resultados de la innovación, ¿no? Entonces, es ahí en donde en medio podemos ver que si tenemos una deseabilidad, tenemos la factibilidad y tenemos la viabilidad, vamos a tener un excelente producto, una excelente idea, porque va a englobar estos tres, ¿no? Y bueno, también ahora que ya sabemos lo que tenemos que considerar de estas dimensiones, pues ahora sí vámonos a las técnicas de innovación que nos van a ayudar en estas etapas de ideación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. A ver, creo que estamos teniendo fallas técnicas. Ahí está. Técnicas de innovación. Perfecto. Siguiente, por favor. Entonces, como dijimos, estas técnicas de innovación nos van a ayudar mucho a realmente en esta etapa de ideación tener muy buenas ideas y ideas que van a ser útiles. Entonces, una de las metodologías más usadas en la innovación es Design Thinking. Entonces, ¿qué es Design Thinking? Pues es un enfoque de la innovación que va a estar centrado en el ser humano y que se basa en el conjunto de herramientas del diseñador para integrar las necesidades de las personas, las posibilidades de la tecnología y los requisitos para el éxito empresarial, ¿no? Entonces, como ya dijimos, esta metodología también nos va a ayudar a considerar las tres dimensiones de las que ya habíamos hablado. Esta frase la dijo Tim Brown, el presidente ejecutivo de IDEO, que es una empresa líder en Design Thinking, en innovación también. Y ¿no se escucha? Bueno, abrir de igual forma mi micrófono. Ramón pide si pueden abrir su micrófono también, por favor. Bien, gracias, Fátima. Lo que me gustaría comentarles solamente aquí es que todo lo que es esta parte de Design Thinking y metodologías, vamos a ver que existen muy diversas en lo que es la parte del mercado. Como les comenté, hay muchos autores, hay muchas empresas que utilizan diversas metodologías. Aquí solamente también por cuestión de tiempo, les vamos a dar una pequeña probadita de las diversas que existen y de algunas de las que existen, pero al final del día es que escojan una y la apliquen. Créanmelo, si aplican una, sea cual sea, de una manera estructurada y hasta cierto punto van siguiendo los pasos, les va a servir mucho para implementar lo que es la parte de sus ideas y van a llegar a lo que es la parte de una innovación. Entonces, esto es la parte muy, muy importante, que lo apliquen, que lo hagan, que no se quede solamente en una presentación, que no se quede solamente en lo que es la parte de un video. Sí, experimentenlo, háganlo, créanme lo que les va a servir mucho. Fátima, te devuelvo la palabra. Gracias, Ramón. Sí, como dice Ramón, pues hay muchas herramientas y muchas metodologías. Aquí una de las que les vamos a presentar, que es Design Thinking, es una de las más escuchadas en innovación y donde pues tenemos las tres dimensiones, lo cual lo hace muy útil. Y bueno, tenemos el paso primero de empatizar, de ver lo que está pasando en nuestro entorno, entender el problema desde las perspectivas de los usuarios y también de los interesados. Entonces, pues si al final mi idea no le va a ser útil a alguien, entonces creo que mi idea desde ahí pues va a estar mal, ¿no? Entonces, tener muy claro eso. También como segundo paso tenemos el definir, ¿no? Ok, ya sé que esto ellos van a ser los interesados y lo que realmente necesitan, pero ahora
tengo que realmente definir las variables de mi problema, qué engloba, ¿no? Me tengo que situar también, por ejemplo, en mi tiempo, porque la solución que tal vez yo voy a proponer hoy no va a ser la misma para otro problema en unos 3 años, en 5 años. La tecnología ahorita está avanzando muy rápidamente, entonces es muy importante definir las variables que tenemos en este momento y las variables que va a englobar nuestro problema en este preciso momento y el contexto, ¿no? También como tercer paso tenemos el de idear, que en este es donde tenemos que dejar fluir todas las ideas, donde tenemos que realmente, pues como dice Ramón, tener un libro de malas ideas y ni siquiera tenemos que juzgar nuestras ideas. Hay un momento en el que tenemos que no decir, esta idea, esta solución va a ser lógica o ilógica. No, en ese momento de ideación las podemos clasificar como alógicas porque ya después, a la hora de los filtros, vamos a ver si esa idea nos va a servir realmente o no, ¿no? Pero ahorita en la etapa de idear, hay que pensar en todo lo que se nos puede ocurrir para solucionar ese problema o para lograr ese proyecto, ¿no? Y ya después de que tenemos esta etapa de ideación, podemos pasarnos a la siguiente etapa de prototipar, donde realmente tenemos que llevar esta idea a algo que se vea, porque muchas veces pensamos que tiene que ser algo tangible, pero puede ser algo que, por ejemplo, si yo estoy haciendo un software que funcione de la misma manera del que voy a hacer real, o algo que se vea de la misma manera, o algo que sí, que funcione, que se vea, que se sienta de la misma manera del que yo quiero en la realidad, ¿no? Entonces, hay que prototipar para después poder seguir al quinto paso, que es el de testear, donde vamos a poner a prueba nuestro prototipo y al final creo que esto es un proceso y es un ciclo donde tenemos que regresar, pues obviamente darnos cuenta en la etapa de testear si realmente estamos resolviendo el problema de los interesados, en la etapa de empatizar, si realmente definimos bien el problema, si la idea a la que llegamos fue la mejor y otra vez volvemos a prototipar y volvemos a testear, ¿no? Entonces, al final, este es como un ciclo que tenemos que hacer iterativo, como decía Ramón. La innovación en el primer intento no es algo que se va a dar, tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir definiendo y mejorando, porque si nos damos por vencidos en el primer intento, pues probablemente no vamos a llegar a la mejor innovación, ¿no? Si, por ejemplo, le hubieran dicho a Benjamin Franklin, ¿no? El que descubrió realmente la electricidad, le hubieran dicho, estás loco, eso de lo que hablas no existe, no, eres un hereje. Realmente él no hubiera podido llegar a lo que llegó y ahorita fíjense lo que la electricidad es para nosotros, ¿no? Entonces creo que es muy importante esto de el proceso en donde tenemos que tener las ideas y donde tenemos que evaluarlas y finalmente podemos filtrar y llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a llegar. La siguiente sesión les vamos a hablar de otras técnicas de innovación que también les van a ser muy útiles para esta etapa de ideación y también les vamos a hablar de de las otras etapas del proceso de innovación. Bien, pues muy bien, Fátima, muchísimas gracias. Eso simple y sencillamente es una probadita de lo que vamos a estar viendo en los siguientes 2 días, en donde nos vamos a estar adentrando un poquito más en lo que son estas metodologías, en donde al final del día, si ustedes analizan, por ejemplo, esta parte de Design Thinking, analizan lo que les presentamos al principio de la presentación, pues simple y sencillamente hablamos casi exactamente del mismo proceso, ¿sí? Entender de una manera muy clara cuál es el problema que quiero solucionar, entender cuáles son esos usuarios a los cuales mi solución va a llegar, ¿sí? Y de aquí empiezo a definir cómo voy a traer posibles soluciones a través de diferentes ideas, ¿sí? Que yo tengo que llevar a un estado de prototipo, tengo que llevarlos hasta cierto punto a una implementación para al final del día poderlos testear, poderlos implementar con lo que son mis usuarios y ver si verdaderamente estoy solucionando su problema o si verdaderamente estoy trayendo algo muy innovador. Bien, sé que estamos a tiempo el día de hoy. Aquí la invitación es que se vuelvan a unir con nosotros
a lo que es la siguiente sesión. Créanme lo que ahí vamos a ver más metodologías de innovación, vamos a hablar un poquito más de design thinking, entre otras, pero al final del día lo que buscamos es tratarlos de apoyar para que lleven todas esas buenas ideas que ustedes ya tienen a una implementación. Francisco, te cedo la palabra. Excelente, Ramón. Muchísimas gracias. Muy buenos consejos y muy buenas recomendaciones para los chavos. Por aquí los comentarios han sido pues, muy favorables, que están muy interesados, están muy puestos para seguir trabajando con esto. Entonces aquí la invitación es para continuar con este curso. Vamos a continuar el jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde, con la segunda parte de este curso con los compañeros de Intel. Y el viernes tenemos la tercera sesión ya con un cierre. Ramón, Fátima, pues muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias por ayudarnos a compartir con los chavos y con los profesores sus experiencias. Y pues bueno, muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Y pues por aquí nos estaremos viendo el jueves. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por la invitación. Excelente tarde. Excelente, muchísimas gracias. Aquí voy a quedarme un minuto a darle los últimos mensajes. Quisiera saludar a los equipos que se han estado apuntando con nosotros. Tenemos el equipo Sunan de Biotecnología de Toluquilla. Tenemos el equipo Starlight de Medicina Social. No me dijeron de dónde. Tenemos al compañero STEAM de Salud Mental y Ciencias Sociales. Tenemos a Tecnología para la Mejora Ambiental del CONALEP Juanacatlán. Muchas gracias. Y tenemos al Dinamite Team, que ellos van a hacer aplicación de energías renovables para la descontaminación de aguas negras. Proyectos muy, muy interesantes, proyectos muy importantes. Y aquí esto me sirve para invitarlos a la sesión de mañana. Mañana, a las 10 de la mañana, tendremos un webinar muy interesante de responsabilidad social. Sabemos que este desafío es de STEAM, es más de tecnología, de ciencias. Sin embargo, no quisimos dejar a un lado el tema de responsabilidad social y nos va a acompañar Carlos Saucedo, que es gerente de responsabilidad social corporativa de IBM a nivel México y parte de Latinoamérica. Y él obviamente nos va a dar el tema de responsabilidad social para que también lo tengan considerado en sus proyectos y las herramientas y las técnicas que nos hable él y los conceptos que nos comparta él les sirva para también mejorar sus proyectos. Entonces no me queda más que agradecerles su presencia. Gracias a todos los que han estado siguiendo esta transmisión y nos vemos mañana a las 10 de la mañana con el siguiente webinar. Muchas gracias, buenas tardes.